Ayer ya continuamos con la descripción del aparato reproductor de la hembra y mencionamos que la glándula mamaria pues también la describimos entre el aparato reproductor de la hembra, ya que nuestras especies en estudio son mamíferos y la glándula mamaria corresponde a una parte complementaria de ese mismo aparato y con la función de amamantar a la cría. Entonces mencionamos que la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada, presente en hembras y machos, pero que en las hembras es donde se va a desarrollar. A partir de la pubertad, por excesos hormonales, va a empezar su crecimiento y su máxima expresión va a estar dada durante la lactancia. ¿Por qué? Porque el fin de esta glándula es cabalmente el amamantamiento, ¿verdad? Para la cría. Mencionamos que cuando tenemos una glándula mamaria, la partimos y vemos el parénquima, dependiendo si se encuentra en producción o no, va a cambiar su coloración. Si está en producción va a ser un poco amarillenta y si no está en producción va a ser un tanto grisácea. Mencionamos que la glándula mamaria, pues hay algunos términos. Hay términos como mama, que se refiere a una glándula mamaria, y cubre al conjunto de glándulas mamarias presentes en una especie. Sin embargo, más que todo lo relacionamos con la vaca, pero es en cualquier especie que se llamaría el conjunto, ¿verdad? La mencionamos también que está dividido por un surco mamario, que en el caso de la vaca, que es donde la vamos a describir con mayor propiedad, ¿verdad? Y que divide en 4 cuartos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glándula mamaria de la vaca está en 4, ¿verdad? Entonces tenemos un cuarto craneal derecho, uno caudal derecho, uno craneal izquierdo y uno caudal izquierdo, que de alguna forma tiende a cómo se llama, ayudarnos el nombre técnico para con fines ya también productivos y de salud de la glándula mamaria. Dicho sea de paso, ningún cuarto tiene comunicación por dentro, por lo tanto una infección no se va a pasar de cuarto a cuarto internamente, sino que es externamente, principalmente por acción de la orella. ¿Sí? Y esto nos trae a nosotros de alguna forma a las cuestiones prácticas que platicamos, ¿verdad? Cuando nombramos nosotros los cuartos en un nombre técnico anatómico, nos sirve también cuando realizamos esta es la prueba de California Mastitis Test, porque cada uno de estos fósitos tiene su nombre, ¿verdad? O sea, corresponde a uno de los cuartos. Y con su reactivo y un poco de leche hacemos el movimiento y podemos obtener un diagnóstico. Aparte de esto, ya hemos platicado que la glándula mamaria en una forma general varía en números en una especie y ubicación, ¿verdad? En el caso de la vaca son 4 glándulas mamarias y se encuentran en la parte inguinal. En la yegua dijimos 2, ¿verdad? Y también en la parte inguinal. Las cabras y las ovejas, ¿cuántas? 2 también, ¿verdad? Inguinalmente. Las cerdas, alrededor de 14, las torácicas, abdominales, generales, caudales, inguinales. La perra puede ser también hasta de 10 hasta más, ¿verdad? Igual de la misma exposición, y la gatita más o menos unos 8, dijimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es bien importante porque la anatomía, como les decía yo, no es el curso más importante, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo las estructuras dónde se ubican normalmente, cómo están constituidas, cuál es su importancia en un conjunto. Porque estamos viendo que la relacionamos para entender fisiología, para entender cuando está algo malo y está la patología. Entendemos cuando queremos hacer un examen clínico. Necesitamos saberla para una cirugía. Pero aquí también tenemos un aspecto muy importante que es la salud pública, que a veces se nos olvida un poco que que la medicina veterinaria tiene un campo muy importante que es la salud pública, ¿verdad? Y la salud pública es una sola. A veces decimos salud pública humana, salud pública veterinaria, pero la salud es una sola y está complementada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la salud de la glándula mamaria, directa o indirectamente estamos hablando de la salud del humano. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a beber esta leche, ¿cierto? Y entonces, si esto está contaminado, pues nosotros vamos a contaminarnos también, ¿verdad? Entonces es importante que la anatomía aquí sepamos entonces que los cuartos de la vaca no se comunican internamente. Entonces, si un cuarto está afectado por una infección conocida como mastitis, que es la inflamación de la glándula mamaria, no se va a pasar a otro cuarto solo porque está enfermo un cuarto, ¿me explico? Sino es acción del ordeñador, o sea, acción del humano que no hace
primero el ordeño de los cuartos sanos y por último el vaciado del cuarto enfermo, y tampoco la higiene, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Vamos a ver en un momento cómo está constituido internamente y una estructura que se conoce como conducto papilar, que es bien importante entenderlo, es sencillísimo, pero para la desinfección de la glándula mamaria es importante. Entonces la glándula mamaria, estamos describiendo la ubre de la vaca por la facilidad que tenemos en cuanto al conjunto y la estructura, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que la glándula mamaria tiene una serie de capas de fuera hacia adentro. Y la capa más externa es la piel que miramos nosotros, ¿verdad? Es una piel que pues varía. En el caso de la vaca la mayoría son un poco lapinas, no son tan peludas. En las otras hembras como la gata, etcétera, pueden ser un poco más llenas de pelos. Luego tenemos una capa fibrosa externa, o sea que abajo de la piel va a haber una capa fibrosa externa. Luego tenemos, después de la capa fibrosa externa, una capa de tejido conectivo laxo. Vendrá una capa fibrosa interna y por último va a haber la mucosa, que la mucosa es la que ya está en contacto con la secreción láctea. Dicho sea de paso, la secreción láctea no es más que sangre filtrada también. Hay unos videos, se pueden buscar, son bien viejos, pero hay unos videos donde tienen cabalmente seccionada la glándula mamaria y se mira cómo entra la sangre, sale y cómo se vuelve leche, ¿verdad? O sea, bien chilero, ¿verdad? Entonces, estas son las capas que se encuentran dividido de exterior a interior la glándula mamaria, ¿ok? Entonces, piel, una fibrosa externa, una capa de tejido conectivo que se intermedia, una fibrosa interna y luego la mucosa. Tenemos, aparte de eso, que la glándula mamaria se encuentra sostenida en su lugar a través de lo que se conoce como el aparato suspensorio de la glándula mamaria, que en hembras jóvenes los ligamentos que vamos a ver a continuación son tensos, son bien firmes y mantienen la glándula mamaria en su lugar, pero con acción del tiempo, acción de lactancia, etcétera, estos ligamentos van cediendo un poco y entonces también se va cayendo la glándula mamaria. ¿Cómo está formado el aparato suspensorio de la glándula mamaria? Está formado por dos ligamentos suspensorios laterales, ¿sí? Y va a estar formado por dos ligamentos suspensorios mediales. Los laterales, como su nombre lo indica, si estamos ubicados en la ubre, van a venir en esta posición de lateral. Y los suspensorios mediales, pues obviamente van a salir en medio de los cuartos. Algo bien importante es que los ligamentos suspensorios laterales es de tejido fibroso y los ligamentos suspensorios mediales son tejido elástico. Por eso es que cuando una glándula mamaria vista por caudal está plétora o repleta de leche, miramos como que los pezones van dirigidos hacia lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ligamentos suspensorios mediales son elásticos, van cediendo, pero los ligamentos suspensorios laterales no ceden tanto, entonces jalan los pezones hacia los lados. ¿Me explico? Entonces, digamos, tenemos lo que les estaba diciendo, los ligamentos suspensorios mediales van a ser elásticos, van a ceder más hacia el peso cuando está plétora, y los ligamentos laterales son un poquito fibrosos, por lo tanto cuando está plétora va a jalar hacia los lados porque no va a ceder tanto el peso, ¿verdad? Y este tejido de los laterales normalmente se va a originar de la capa interna del parénquima, ¿sí? El parénquima ya estamos hablando del tejido propio de la glándula mamaria, ¿verdad? Y de la capa externa de la piel. Entonces, estos, digamos, que son los ligamentos laterales, que son el tejido fibroso, van a estar constituidos por capa interna de la piel y la capa externa. Entre los dos tejidos va a estar metido el ligamento suspensorio lateral, ¿ok? En medio de los dos, en medio de la porción interna y externa. Continuando, los ligamentos suspensorios, su origen, o sea, a partir de qué tejido se van a dar origen, va a ser a nivel de la fascia abdominal. Recuerden ustedes que abdominalmente tenemos una serie de músculos, ¿cierto? Se recuerdan que abdominalmente tenemos 4 músculos. ¿Se recuerdan o no? Que son pares. El oblicuo abdominal externo, el oblicuo abdominal interno, el transverso del abdomen y tenemos los rectos abdominales. Y mencionamos que las aponeurosis de los músculos van a formar la línea alta. Pero entre cada uno de los separando los diferentes músculos, tenemos las fascias abdominales. Y esta fascia abdominal, adelante, es
es bastante fuerte, por así decirlo, está bien definida y los núcleos abdominales, y estos son los que van a dar origen a los ligamentos suspensorios, ¿sí? Y como les decía, pues se van a insertar prácticamente en la línea alba, que es donde las aponeurosis de todos los núcleos abdominales van a llegar a converger, ¿sí? Entonces, prácticamente, se recuerdan ustedes, es un repaso nada más, porque la línea alba se origina desde el tendón prepúbico hasta el apófisis xifoides, ¿verdad? Entonces, toda esa parte de ahí va a ser donde va, y ya cuando va llegando en la porción caudal, porque la glándula mamaria de la vaca se encuentra a nivel inguinal. Entonces, en la porción caudal de la línea alba es donde se va a estar insertando y donde están originándose prácticamente los ligamentos suspensorios. ¿De acuerdo? Entonces, ya vemos que la glándula mamaria de la vaca y en todo este conjunto se llama ubre. En el caso de la vaca mencionamos 4 glándulas mamarias. ¿En dónde están ubicadas? Inguinalmente. ¿Sí? Para su estudio mencionamos que tiene una serie de capas. Dijimos que afuera piel, luego una fibrosa externa, luego una intermedia de tejido conectivo laxo, luego una fibrosa interna y por último la mucosa. Mencionamos que la glándula mamaria se encuentra sujeta o sostenida a través de los ligamentos suspensorios de la glándula mamaria, que están formados por los laterales y por los mediales. Los dos laterales, que mencionamos con el tejido fibroso, que están entre la piel y la capa fibrosa externa, van a ser el tejido conectivo fibroso. Entonces no cede mucho al peso de la glándula mamaria pétona. Pero los mediales se van a hacer el tejido conectivo elástico, entonces se van más para abajo. Por eso que cuando cae mucho el peso, van a ser, dijimos, los pezones hacia lateral. Mencionamos también que esos ligamentos suspensorios se originan de la fase abdominal, producto de todas esas capas que se encuentran entre los 4 músculos abdominales y también de las aponeurosis que forman la línea alba. Principalmente esta va a ser hacia caudal, ¿verdad? Pues la línea alba va desde la apófisis xifoides hasta el tendón prepúbico, pero la glándula mamaria está en la ingle, inguinalmente. Entonces va a ser del tendón prepúbico un poquito más también, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo está constituido el parénquima, o sea, la parte interna de la glándula mamaria, porque es importante para saber el recorrido que tiene la secreción láctea, ¿sí? Primero vamos a decir que van a haber una serie de lobulíos. Los lobulíos van a estar formados por una serie de células mioepiteliales. ¿Qué son células mioepiteliales? Dijimos que mio, ¿qué significa? Contracción, ¿cierto? Cada una de estas es una célula mioepitelial. Sí, más o menos. Y vamos a tener una serie de conductos. Para ir entendiendo esto. Entonces, van a ver cada uno de esos es un lobulío, ¿sí? Y cada lobulío va a estar formado o conformado por células mioepiteliales, o sea que la estructura más básica y sencilla es la célula mioepitelial porque tiene capacidad de contracción. Y el conjunto de esas células mioepiteliales van a formar los lobulíos internos, ¿sí? Estos lobulíos, adelante Manuel, van a vertir su secreción hacia el interior del lobulío y estos van a tener un conducto intralobuliar, o sea que cada lobulío va a tener su conducto y ese conducto se va a llamar intralobuliar, ¿sí? Luego todos los conductos intralobuliares van a converger en uno que se llama interlobuliar. O sea, aquí les pongo 2, pero pueden haber un montón de más, ¿verdad? ¿Cierto? Y cada uno con su intralobuliar, intra. Y todos los intra que vienen de cada uno de los lobulíos van a converger en unos más grandes que van a ser los interlobuliares. ¿Por qué? Porque comunican los lobulíos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Doctor, solo no entendí mucho el interlobuliar. Cada uno tiene su intra. Y todos los intra convergen en uno más común, que es el inter. Pero solo puede ser uno. Pueden ser varios, pero van a recibir de varios lobulíos. O sea, aquí puede haber este que está haciendo este. Aquí
Aquí puede haber otro que viene de dos, otro, aquí no voy a dibujar esto porque me cuesta mucho, pero digamos aquí están los otros lobulillos, aquí está el otro lobulillo, ¿sí? Este es un intra y este es inter. Y varios interes se van a ir juntando. ¿Sí me explico? Okay. Y siempre hablando del parénquima, luego los inter, que son los que están conectando varios intra, ¿se entiende? ¿Verdad? Aquí hay un inter, van conectando los intra y se van a ir uniendo. Y luego van a llegar a formar un gran espacio que se conoce como cisterna glandular. ¿Ya? O sea que al final, los... Es más fácil así, ¿verdad? ¿Qué es esto? Intralobulares. ¿Qué son estos? Interlobulares. Ok, entonces esos al final van a llegar van a convertir en un gran espacio adentro. Y es la cisterna glandular, que es prácticamente en esta foto del libro de un atlas, ¿sí? Vamos a ver, que aquí tenemos un espacio adentro. Y ese gran espacio se llama cisterna glandular. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ese gran espacio, o sea, ¿dónde se va a producir la leche? Aquí, cuando llegue la sangre aquí, y las células miopiteliales van a empezar a filtrar y se va a formar aquí las gotitas de leche. Esas van a llegar a los intralobulares y van a ir goteando ahí. Va a llegar a pasar por los interlobulares y se va a llegar a acumular en la cisterna glandular. ¿Vamos bien? Entonces, ese es el gran espacio que va a estar adentro. Luego, aquí estamos hablando del recorrido que lleva la leche, ¿cierto? Desde que están las células miopiteliales, donde va viajando por los intralobulares, va a llegar a los interlobulares y luego a la cisterna glandular. ¿Sí? Y ahí va a estar la leche. Después de esto, va a llegar acá a un esfínter interno. ¿Sí? El esfínter interno, ¿se recuerdan ustedes qué es la definición de esfínter cuando hablamos en miología? ¿Alguien se recuerda? Son el conjunto de células que están alrededor de un orificio natural y que tiene la capacidad de contraerse para cerrar o abrir. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí, pero aquí el interno tiene la característica que está reforzado ¿por qué? Por senos venosos, quiere decir que hay espacios de sangre, de venas, ¿ya? Y ese esfínter, o sea, aparte de que tiene las células musculares, pues tiene también espacios venosos que van a permitir o van a favorecer esa abrir y cerrar del esfínter interno. Después de entonces, ya se formó, ya pasó por los inter, llegó a la cisterna glandular, ahí se acumuló la gran cantidad de leche y luego va a venir aquí al esfínter interno, va a pasar en este otro espacio que está dentro del pezón que se llama cisterna del pezón o papilar, ¿sí? Que es este espacio que está acá, ¿ya? Y luego va a venir aquí y va a tener que pasar otro esfínter, que es el esfínter externo. Obviamente va a tener mucosa y músculo liso, ¿ya? Y después del esfínter externo va a haber un pequeño conducto que se conoce como conducto papilar. Papilar viene de papila o teta o pezón, ¿ya? Entonces va a estar acá. Ese es el esfínter interno y ahora tenemos aquí un pequeño que mide alrededor de 0.6 centímetros, o sea 6 milímetros, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, y ese siempre está bien. Entonces, aquí lo dice muy abajo, pero por aquí digamos, pero aquí va el esfínter, aquí va la cisterna del pezón, aquí va a estar el esfínter interno, externo, perdón, y aquí va a haber un conducto papilar que siempre está abierto. ¿Se entendió? Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el recorrido desde que se produjo la leche hasta el exterior? Estamos hablando de las células miopiteliales que forman los lobulillos, que van al conducto intralobular, los intralobulares convergen en los interlobulares y los interlobulares lo van a llevar a la cisterna glandular. Entonces, tienen que pasar el esfínter interno, la cisterna papilar o del pezón, el esfínter externo y por último, el
conducto papilar. ¿Se entendió? Ahora, aquí hay una cosa bien importante. Hablábamos nosotros de la salud pública, hablábamos de una sola salud y hablábamos de la salud de la glándula mamaria, ¿cierto? Entonces, algo sencillo, anatómicamente bien sencillo, es lo siguiente. Digamos que esto que está acá, lo vamos a trasladar para acá para que se mire un poquito mejor. Y tenemos aquí estaba el esfínter interno, ¿cierto? Luego aquí teníamos un seno papilar, ¿cierto? Aquí tenemos un esfínter externo. Y luego mencionamos que aquí está el conducto papilar. ¿Se entiende? Este conducto papilar, que mide apenas 6 milímetros, más o menos aproximadamente, siempre está abierto. Aquí va a estar un orificio, el orificio de la teta. Este siempre está abierto. Quiere decir que cuando termine el ordeño, aquí van a haber restos de leche. Y ahí se va a quedar, y aquí pueden penetrar microorganismos. Aquí puede venir una mosca, ¿verdad? Y las moscas en las patas llevan una serie de bacterias, están trasladando, se paran en popó, se paran en cualquier lado, etc. Y pueden llegar, y al ver materia orgánica, ¿qué van a hacer? Pues van a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, esta cosa tan sencilla y tan simple, es importante entenderla en salud. ¿Por qué? Porque después del ordeño viene lo que se conoce como el sellado de los pezones. ¿Han oído eso? ¿Y qué es el sellado de los pezones? Un desinfectante que puede ser el yodo. Y están unas copitas bien sencillas, ¿verdad? Que vienen más o menos así. ¿Dónde? Se apacha aquí y el yodo por detrás. Y entonces se desinfectan y con eso se sellado, sencillamente, ¿verdad? Pero si no conocemos que hay una estructura anatómica que está siempre abierta, entonces no tendríamos, solo lo lavan por afuera, ¿me explico? Pero ahí tiene que penetrar para que entonces se desinfecte bien. ¿Se entendió más o menos cómo está el rollo? Sí. Entonces, a partir de esto, tenemos nosotros lo que se conoce, ahí miren, aquí es de la cisterna glandular, esfínter interno, cisterna papilar, esfínter externo y el conducto papilar. Entonces, un poquito más cerca, el conducto papilar que hablamos. Entonces, después que entendimos esto, existe lo que se conoce en anatomía como el sistema canalicular. Y el sistema canalicular lo comprendemos como el conjunto de las siguientes estructuras. O sea, cuando hablamos del sistema canalicular de la glándula mamaria, vamos a decir que se define como el conjunto de las siguientes estructuras. El seno glandular, ¿sí? Vean esta representa la glándula mamaria de una mujer, ¿sí? Y miren aquí lo naranjadito, son los senos glandulares. Aquí se miran, pues, solo, no es que vayan a haber 4, hay más, pero aquí se están viendo 4, ¿cierto? Y vemos, luego tendremos el esfínter interno, tenemos los senos papilares, el esfínter interno y los conductos papilares. Entonces ahorita estamos hablando de sistemas canaliculares. El sistema canalicular es el conjunto de senos glandulares, esfínter interno, seno papilar, esfínter externo y conductos papilares. ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que corresponde, o sea, cuando hablamos de sistema canalicular, es el conjunto de las estructuras. ¿Ya? Ahora, en las especies domésticas varía el número de sistemas canaliculares. Van agarrando la onda. Entonces, ahorita ya hablamos que es el conjunto. Entonces, vamos a ver nosotros, en el caso de la vaca y rumiantes, tenemos un sistema canalicular. O sea, estamos hablando de todo, solo es uno. Una cisterna glandular, un esfínter interno, una cisterna papilar, un esfínter externo y un conducto papilar. ¿Sí? Entonces, en la yegua y en la cerda son 2. Quiere decir que al final van a haber adentro, 2 senos glandulares, 2 esfínteres internos,
2 senos papilares, 2 delfines externos, y van a salir 2 chorritos de leche, porque van a haber 2 conductos papilares. ¿Se está entendiendo? Eso es por teta. Sí, es por glándula. La teta es la porción final de una glándula. ¿Sí? En la perra son 15. La gata 10 y la mujer son más de 20. ¿Ya? Entonces, eso hace sentido cuando, digamos, si nosotros fuéramos demasiado observadores, cuando oprimimos el pezón, digamos, en una perrita que está lactando y lo vamos despacito, la gotita que sale se forma por varias gotitas, que por lo menos tendrían que haber 15 gotitas. ¿Ya? Porque son 15 agujeritos, 15 conductos papilares que al final va de cada sistema canalicular. No sé si hace sentido lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces por eso es el sistema canalicular, es el conjunto de estructuras, y al final el número de sistemas canaliculares va a ser el número de gotitas que van a formar la sección, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros cisterna glandular, el esfínter interno, cisterna papilar, el esfínter externo y el conducto papilar, ¿cierto? Muy bien. Y ahí tenemos algunas cosas que pues ya no es solo anatomía, sino es para relacionarlo, porque vale la pena que sepamos que existen cosas, ¿verdad? Vean esto, ¿qué es esto? ¿Cómo? Recio. ¿Por qué no? No da pena. Pena es cuando uno... Pena es robar y que lo agarren a uno de robando, ¿no? Pero aquí, este es un tumor. Pues, como este glándula mamaria es un adenoma. Si en un momento dado sale que es patológico, o sea, si es maligno, es un adenocarcinoma. Pero bueno, es un tumor, una neoplasia, ¿verdad? Entonces hay neoplasias de glándula mamaria, principalmente en perras y gatas, es muy frecuente. La mayoría de estos son inicialmente por acciones hormonales. Por eso es que está asociado. Cuando ustedes lean algunas revistas indexadas o algunos journals, algo pues, científicamente comprobado, se van a dar cuenta que hay una relación hormonal entre la producción de estos neoplasias. Por eso está comprobado que cuando una hembra, perra o gata se esteriliza antes del primer celo, o a veces del primer y segundo celo, disminuye de un 90 a un 100% la presentación de neoplasias a nivel de glándula mamaria en edad adulta, ¿sí? Por esa acción hormonal. Luego de que la acción hormonal produjo la formación de esto, se pueden malignizar. ¿Bien? Cuando ya son más grandes, entonces se presenta un tumor, una neoplasia en la mamaria, se recomienda esterilizar. Ya no va, si la esteriliza, tiene 6 años de salir un tumor, le quita el tumor, la esteriliza, y la esterilización ya no va a quitar la presencia del tumor, porque ya está sensibilizado. Pero si hay relación, que muy probablemente ya no van a ser malignos. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Ahora, no todo es blanco y negro. ¿Por qué? Porque con la tendencia que existe en el control poblacional de las pequeñas especies, ¿cierto? ¿Saben qué es el control poblacional? ¿Qué es? ¿Ah? Ok. Control poblacional es que ya no se sigan reproduciendo. Y uno de los mecanismos o la forma son las esterilizaciones masivas. Pero con eso las esterilizaciones masivas también vienen varias cosas, ¿verdad? O sea, hay mucha tela que cortar, son temas muy controversiales y se van echando penca entre todos, ¿verdad? Pero el asunto es que sí es bueno el control poblacional, pero hay que tener conciencia por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y también está la tendencia responsable, ¿cierto? Yo puedo tener una mascota, aunque con las tendencias ahora yo ya no soy el dueño de la mascota, ¿cierto? Ahora que soy un tutor, ¿verdad? Que también es controversial, está bien, ¿verdad? Pero no hay que irnos hacia el fanatismo de humanizar las mascotas tampoco, ¿verdad? Lo hago a título personal, así que por ejemplo soy responsable de lo que yo pienso. Pero el asunto es el siguiente, que entonces, a ver, vamos, y ustedes piensan que hay una feria de adopción,
bueno, no está mal. Pero hay que tener sentido común. O sea, esterilizan porque lo más importante de esas adopciones es de que se controlen, o sea, solo es control poblacional. Y esterilizan y se las dan a ustedes para que puedan adoptarlas. ¿A qué edad? Pero sí, pero meses puede ser, un mes puede ser 12 meses, puede ser 15, puede ser 40 meses. ¿En qué momento? Más o menos. 3 meses. No, a veces están hablando de 2 meses en adelante. Y están esterilizando los 2 meses. ¿Ya? Para el control poblacional está muy bien. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo sexual de ese No se individuo? desarrolla bien. O sea, puede haber que no, o sea, no les importa esa parte, ¿verdad? ¿Cierto? La otra cosa es que no todas las razas, que está comprobado, también pueden leerlo, no todas las razas de perros se deben esterilizar antes del año. Está comprobado científicamente de que razas como el labrador, el golden y nosotros, que se esterilizan antes del año, hay una cierta probabilidad de que presenten hemangiomas o hemangiosarcomas de vaso más adelante. Entonces todo eso hay que contemplarlo, ¿me entiendes? Entonces no solo es a lo loco hagamos esto, ¿vale? Yo tengo en mi clínica una señora que me dijo que una norteamericana que llegó y que esterilizaba a sus gatos y ya cuando la seguía hablando ya la quería sacar del consultorio, ya me estaba aburriendo, ¿vale? Entonces iba a poner mi cronómetro para jugar por mí, pero que estaba esterilizando y que empezó a poner las estructuras, ¿verdad? Y ahí me dijo, ¿usted tiene animales? Sí, tengo una gatita, tengo un gato macho, persa. ¿Ya lo castró? No. ¿Y por qué no? Y me empieza a regañar. Ya le vaya bien, la saqué del consultorio y le dije que por favor no volviera a regresar. Pero son las cosas que a veces tenemos que, aparte de eso, hay que saber qué es lo que queremos, porque al pues no me tiene bien llamado. Pero bueno, este es una de no, mamá. Ok, vamos. Aquí hay otro término, polimastía. ¿Sí? Cuando hablamos del término polimastía, se refiere a poli es varios, ¿sí? Mastía, glándula mamaria. Entonces, y politelia, cuando es la telia es la papila o es el pezón. Entonces son más, ¿cómo decir? La polimastía es como que tenga más glándulas mamarias de la normal que tiene la especie. Y politelia es que tenga más pezones de lo normal, pero el pezón sin glándulas. ¿Ya me expliqué? La diferencia. Y la mayoría de veces la politelia es mucho más frecuente que la polimastía. O sea, vean ustedes, vayan a examinar sus perritos, sus gatas, y van a ver que a veces tienen un pezoncito de más. Esa es una politelia. La polimastía es más rara. ¿Okay? Tenemos aquí los adenomas mamarios, que es esto, ¿verdad? Vean. Esta no es una rosita. Es una politelia. Bien. Y luego venimos que todos los órganos tienen, para funcionar normalmente, tienen que tener una irrigación. Y eso lo vamos a complementar ya poquito cuando lleguemos a biología. Pero nada más para decirles que, digamos, la irrigación viene bueno, primero la producción de leche tiene que pasar 500 litros de sangre por la ubre para producir un litro de leche. Eso no es la irrigación, ¿verdad? Pero se están filtrando. Imagínense cuánto pasa si cada latido del corazón está pasando ahí. Entonces va a llegar a fondo bastante. Digamos, para que veamos esta, hay unas arterias. ¿Se recuerdan ustedes del corazón? Ya no voy a dibujar. Del ventrículo izquierdo sale la aorta ascendente. Luego salen las coronarias para corazón y luego sale el marco aórtico. Del arco aórtico sale la irrigación que va a la cabeza, cuello y miembros torácicos. A través del tronco brachiocefálico y en el cerviciparo, que lo vamos a ver después, también la supraña izquierda. Y después ese arco aórtico sigue descendiendo, aorta descendente, pasa por el tórax, que es donde va a dar irrigación de las paredes del tórax y las viscerales del tórax. ¿Atraviesa qué estructura? El diafragma. Y todas las perforaciones del diafragma se llaman hiatos. Es el hiato aórtico del diafragma. Y ya pasa hacia el abdomen. Entonces la aorta abdominal. Y la aorta abdominal va a tener para las paredes y va a tener para las vísceras. Y al final va a terminar así como la mano. ¿Sí? Va a terminar 2 ilíacas externas, 2 ilíacas internas y una sacra media. Puede variar un poquito en el espejo, pero más o menos es la finalización.
O sea, esta es la finalización de la aorta. De las ilíacas externas va a originarse la irrigación que va a ir hacia los miembros pélvicos, que van a llegar a femorales. Pero antes de que lleguen a formar las femorales hay una que se llama femoral profunda. Y esa es la que va a dar luego el tronco pudendo epigástrico, que va a ser una epigástrica caudal superficial. Y va a haber una pudenda externa. Y esa pudenda externa, ¿ves? Aquí va a dar la mamaria craneal y la pudenda interna va a complementar. O sea que va a haber una mamaria craneal para los cuartos craneales, una mamaria caudal para los cuartos caudales. ¿Ya? Que se van a originar acá, tanto el tronco pudendo epigástrico, ¿ya? Que vamos a ver después. Solo hago aquí un adelanto, y si ustedes miran, este es un nódulo, es el nódulo linfático inguinal superficial o retromamario. ¿Por qué se llama así? Porque está retro hacia atrás, entonces siempre va a estar dorsal y caudal a los cuartos caudales. ¿Me explico? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué cuarto es este? Este, ¿verdad? ¿Ah? Primero, ¿es caudal o es craneal? Es craneal, porque esto está en el caudal. Dijimos, este es nódulo linfático retromamario. Entonces, solo con eso, estos son caudales, estos son craneales. Entonces, es craneal. ¿Y de qué lado es? Es izquierdo, porque aquí está caudal. La vaca está para allá, está izquierdo. ¿Cierto o no? ¿Estamos bien? Entonces, ahora, ¿qué diferencia miran entre los craneales y los caudales? ¿Qué tamaño? ¿Qué miran el tamaño? Los caudales son más grandes. Que los caudales están más grandes. O sea, en cierto modo producen más leche. ¿Y por qué? Porque tienen una doble irrigación. ¿Qué dijimos? Que pasaba tantos litros de sangre para formar leche, que la sangre se vuelve leche. ¿Sí o no? Entonces el aporte sanguíneo tiene que ver mucho. Y es porque los cuartos caudales, aparte de que se irrigan por la arteria mamaria caudal, se va a irrigar también por la perineal. Entonces, estaban las ilíacas externas, que van hacia las patitas, hacia los miembros pélvicos, pero están en la femoral profunda que les dije. Esa va a tener el tronco pudendo epigástrico. Tiene la pudenda externa y la epigástrica caudal, ¿sí? Superficial. Y entonces ahí van a producir la mamaria craneal y mamaria caudal. ¿Vamos bien? Pero están las ilíacas internas. ¿Se recuerdan que también hay ilíacas internas? De esa ilíaca interna va a salir una que se llama pudenda interna y de ahí se va a llegar a la perineal. Y la perineal va a irrigar los cuartos caudales. O sea que los cuartos caudales tienen la mamaria caudal y la perineal. ¿Ya? Entonces, por lógica, más aporte sanguíneo, más producción de leche. ¿Se entendió? Espero. Sí. Solo para que vean. La parte de la vena mamaria que se mira como bien grandota cuando están en lactancia, pero eso es otro rollo, ¿verdad? Aparte, esta mamaria craneal, mamaria caudal y la perineal, estamos hablando de la ubre de la vaca, que es inguinal, como podría ser también en la yegua, en los rumiantes pequeños, ¿cierto? Pero en el caso de las cerdas y de las carnívoras, dijimos que la distribución de las glándulas mamarias no solo es inguinal, ¿cierto? Hay torácicas, abdominales craneales, abdominales caudales y está la... Ya me faltan 2 minutos. Ya me están así como haciendo presión. Entonces, tenemos que la torácica interna, ¿sí? La torácica interna, ¿se recuerdan de que en el arco aórtico salen ramas para la cabeza, miembros torácicos y cuello, ¿cierto? Puede ser el tronco brachiocefálico y subclavia izquierda dependiendo de especie. Pero cuando es solo tronco brachiocefálico va a tener las subclavias y va a tener las carótidas. Independientemente de dónde salgan las subclavias, esas subclavias van a dar varias ramas. Va a dar la dorsal suprema, escapular dorsal, cervical profunda, va a dar la vertebral, torácica interna y va a dar la cervical superficial. Pero la torácica interna va a venir en la parte ventral donde sale del esternón. ¿Se recuerda del músculo transverso del tórax? No, ya no se recuerda. Pero igual, está sobre la superficie dorsal del esternón, que es el único que está interno. Se levanta y ahí va a pasar la torácica interna. ¿Ya? Y esa torácica interna va a dar la epigástrica craneal superficial y profunda. La craneal superficial es la que va a dar irrigación de las glándulas mamarias torácicas.
¿Ya? Muy bien. Y como hay abdominales, van a estar las intercostales, arterias intercostales ventrales, que vienen, ¿se recuerdan ustedes? Que las costillas tienen un surco costal donde venían las intercostales dorsales, pero también vienen, a partir de las torácicas, vienen también las intercostales ventrales. ¿Ok? Entonces, también van a ver aquí como tienen abdominales, y ahí lo dejamos por el momento.